Hola, bienvenido a este video, el cual tiene como objetivo explicar en grandes rasgos cómo funciona un 555, un circuito integrado 555. ¿Ya? Y bueno, básicamente cómo lo puedes hacer funcionar en base a los diversos circuitos en los cuales estos pueden ser utilizados. Ya que básicamente tienen como base ser osciladores o temporizadores. Desde ahí prácticamente se desenvuelve toda una lógica de funcionamiento para este famoso componente electrónico. Ahora bien, los circuitos integrados 555, en sí, un circuito integrado consiste en un sinfín de componentes o circuitos internos que se agregan en un encapsulado, lo cual tiene como objetivo, bueno, hacer algún trabajo en particular. Como ya les decía, el que yo tengo aquí en mi poder es justamente este famoso 555, ¿ya? Que se utiliza para las aplicaciones tanto de osciladores como temporizadores, ¿ya? Para ir chequeando un poco este componente y mostrarte cierto este diagrama que está al fondo, básicamente el 555 tiene 8 terminales, 8 terminales, ¿ya? Cual, bueno, va justamente dispuestos en distintas condiciones. En este caso, empezando la parte inferior de este esquemático electrónico, el cual esto es lo que yo encontraría o es lo que tú en rigor encontramos nosotros acá en el circuito integrado internamente. Toda esa configuración justamente está acá en este punto. Tenemos el terminal 1 que corresponde a la conexión de tierra, ¿sí? Conexión de tierra del 555. Justamente al mirar acá, en un punto número 1, si tomo en consideración el circuito como tal, ahí yo tendría el terminal número 1. ¿Y cómo voy a saber que es el terminal número 1? Ya que básicamente este circuito integrado tiene al centro una muesca, y si no tiene una muesca puede tener un punto más inclinado al lado izquierdo del terminal que está en este punto. Lo cual, desde aquí a su alrededor, empezamos nosotros a contar las terminales que te tenga. Voy a tener el terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, mirando el esquemático nuevamente, el terminal número 1 va a corresponder al terminal de tierra o masa del circuito, lo cual entonces correspondería al 1, patilla número 1, terminal número 1, correspondiente a la muesca que ya te he estado explicando. A continuación, vamos a tener acá el terminal 2, trigger o disparo, ¿ya? El cual es una opción, es un terminal importante en el 555, desde ya te lo indico, punto número 2, terminal 2, ¿ya? Ya que ese terminal básicamente será desde donde posterior nosotros pongamos un interruptor, un switch, ¿ya? Y va a tener el objetivo de realizar una señal o enviar una señal, ¿ya? De entrada a un comparador interno que tiene acá nuestro 555, pasando por este circuito basado en este flip-flop, ¿ya? Que esto básicamente es todo lo que ya concierne a electrónica digital, hasta llegar al terminal 3 de salida, ¿ya? Output, terminal 3. O sea, el trigger o disparo, ¿ya?
disparo en español del trigger acá, es importante porque desde aquí tú enviarás la señal para activar un 555. ¿Sí? Y desde ahí, inmediatamente, bueno, pasamos al terminal 3, que el 3 consecutivamente estará acá. Y el 3 va a ser la salida hacia un consumidor, o sea, lo que tú quieras hacer funcionar. Eso es importante, justamente para que lo tengas sumamente claro ya a la hora de conectar este famoso circuito electrónico. El punto 4 o terminal 4 que tengo acá va a corresponder al terminal de reset que tengo acá. Ese terminal en sí tiene como, bueno, misión, ¿ya? Es el botón de, perdón, es el terminal o salida en sí de reinicio de este 555, ¿ya? Aunque básicamente ese terminal 4, que es del de reinicio o reset, ¿ya? Generalmente se conecta a la línea positiva en los circuitos que podamos, ¿cierto?, ser o ver utilizado este circuito electrónico, ¿ya? Generalmente, entonces, este terminal se conecta directamente a la línea positiva, ¿ya? Y esto básicamente es para justamente evitar que el 555 se vaya a resetear, o sea, vaya a iniciar nuevamente, ¿cierto?, el proceso de trabajo que en cuestión se le haya encomendado. Por otro lado, ya tengo el terminal 1, 2, 3, 4. El 5 es desde la parte inferior. Terminal 5. El terminal 5 corresponde al control voltage o control de voltaje. ¿Ya? Ese terminal básicamente puedes encontrarlo tú bajo dos opciones en algún circuito al ser utilizado el 555. Bien puede estar conectado por medio de un condensador de valores muy pequeño, ¿ya? Muy pequeño, o bien se puede conectar directamente al aire. Cuando yo digo se terminó al aire, es porque todo este terminal no se le conecta absolutamente nada. Queda totalmente, ¿cierto?, desprovisto de cualquier otro elemento que tenga énfasis en el circuito que se vaya a construir. ¿Ya? Un punto muy importante. Por otro lado, voy a tener el terminal 6 DERSOL, ¿ya? Y acá el terminal 6 que tengo en este punto va a corresponder básicamente al umbral perdón, o límite que genera una salida en bajo, ¿ya?, para el terminal 3 que yo tengo acá en mi circuito integrado, ¿ya? Prácticamente, bueno, esto es el terminal 6, es la entrada hacia este comparador interno que tiene el 555, ¿sí? Es una entrada a este comparador interno. Y justamente, como ya te decía, se utiliza para poner en estado bajo, ¿ya?, en sí el voltaje de salida del terminal 3 cuando esté funcionando, ¿ya? Y esto básicamente, ¿por qué es importante? Porque cuando ya hablamos de un circuito integrado 555, ya estamos hablando totalmente de una salida digital. O sea, prácticamente nosotros acá tenemos dos estados que se van a estar generando por el terminal 3. ¿Ya? Dos estados, tanto encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, o uno lógico, cero lógico. Y así se empieza a dar esta noción. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tengo el terminal 7, que corresponde a este punto, acá, terminal 7, que lleva por nombre descarga o discharge, ¿ya? Que en la gran mayoría de los casos, se utiliza un condensador. Se utiliza un condensador para descargar
bueno, por supuesto la energía que se puede estar generando o alimentando este 555, ¿ya? Con el fin de que se pueda utilizar bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, el de un temporizador, como ya te había dicho, ¿ya? Entonces, el terminal 7 de descarga, ¿ya? Siempre va a ir con un condensador, ¿sí? Ese condensador, bueno, por supuesto, no es un condensador interno que tiene acá, porque nosotros no tenemos condensador en este apartado, ¿ya? Lo que sí va a ser un condensador externo que se aplique dentro del circuito para poder dar una lógica de funcionamiento según corresponda. Y por último, voy a tener el terminal 8, que será el que tengo aquí en este extremo, ¿ya? Terminal 8, que en el esquemático está acá. Terminal 8, que corresponde a VCC o voltaje de corriente continua, que va a corresponder a la alimentación del 555. ¿Ya? Entonces, acá podemos darnos cuenta de algunas cosas importantes o relevantes dentro de la configuración esquemática del 555. Entre el terminal 8 y 1 vamos a tener acá una serie de resistencias que teóricamente hablando tienen un valor de 5 kilo cada una de ellas. Cada una de ellas. De hecho, de ahí proviene el nombre de este circuito integrado 555. Digo teóricamente porque en base si yo midiera la resistencia entre el terminal 1 y 8, perdón, ¿sí? Tendría algunas diferencias, incluso mayores a este valor teórico que te estoy comentando. ¿Sí? Otra cosa interesante va a ser la relación que hay dentro de estos valores que tú puedes justamente encontrar. O sea, yo puedo medir otros valores de resistencia dentro del patillaje justamente del 555. Entre el 1, terminal 1 y 8 tendría la resistencia total correspondiente a estas resistencias que están acá, en estos puntos. ¿Ya? Entre el terminal 1 y 5 tendría 2/3 de la resistencia total. Y esto básicamente porque desde el terminal 1 al terminal 5, que es control voltage, va a pasar por una resistencia, dos resistencias de las tres que yo tengo acá. ¿Ya? Y entre el terminal VCC o alimentación al punto 5 o terminal 5 del 555, ya voy a tener 1/3 de las resistencias que yo tengo acá. Ya tengo solamente relación desde ese punto hasta este punto, abarca solamente esa resistencia que está acá. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque, bueno, básicamente ya tú puedes justamente medir esos valores entre el terminal 1 y 8, 1 y 5, 1 y 5 y 8 y 5 puedes encontrar justamente unos valores de resistencia interna. ¿Ya? Que básicamente, bueno, en otro video de cómo poder comprobar estos 555 circuito integrado, lo abarco y lo explico, ¿cierto? De una forma un poco más detallada. ¿Ya? Como ya también te comentaba, bueno, entre el terminal de control voltage 5, control de voltaje, y el umbral threshold, ¿cierto? Acá hay un comparador operacional, un amplificador operacional que se está utilizando como comparador, que básicamente va a obtener ciertos distintos valores según las entradas que éste tenga. Lo mismo que ocurre acá entre la relación del trigger con el comparador 2 que yo tengo acá en este punto. Básicamente, bueno, como ya te decía, toda esta lógica, todo este punto que se alcanza a apreciar acá ya abarca la electrónica digital, más pura, ¿cierto? Que puede encontrar o podemos encontrar nosotros acá internamente en el 555, ¿ya? Aún así, para fines, ¿cierto?, del video, lo que me importa acá es que podamos ver las configuraciones que se puedan justamente plasmar por medio de este interesante circuito integrado, ¿ya? Uno de las principales formas de conectar un 555 es por medio de un circuito llamado circuito monoestable, ¿ya? Que básicamente abarca lo que estoy mostrando acá. Lo voy a ordenar un poco.
Ahí está el circuito. Circuito monoestable. Y como te decía, básicamente este tipo de configuración se utiliza básicamente para temporizar ya algo que tú quieras justamente encender. ¿Ya? Y justamente aquí se cumple parte de lo que ya te había comentado brevemente en la primera parte, ¿cierto?, del video. ¿Ya? Terminal 1 corresponde a la masa, conexión a masa del 555. El terminal 2 corresponderá al disparo, trigger, ¿ya? Y el 2 hace plenamente relación al pulsador, en este caso que yo tengo acá. Por otra parte, el 8, el terminal 8, se alimenta directamente a positivo de, en este caso, de la fuente de alimentación, ¿ya? Y el 4, corresponde a reinicio, se conecta también directamente a la fuente de alimentación, tal como ya te lo había comentado. En este apartado también se cumple que el punto 7, que aquí se vuelve en conjunto con el terminal 6, se dirigen y hacen un puente eléctrico con una resistencia de 100 kΩ y se unen a este condensador de 100 microfaradios que vamos a tener justamente en este punto, ¿ya? Y ahí justamente está lo que se abarcaba como la descarga en sí del circuito por medio de este terminal 7 que tenemos acá, ¿ya? Por otra parte, tengo el terminal 3, que es la salida ya para hacer funcionar algo. Tengo una resistencia de 220 ohm conectada, cierto, aquí en serie al diodo LED, ya que posterior voy a ir armando acá en este apartado. Básicamente, bueno, esta resistencia que está acá nos va a ayudar a proteger, bueno, del voltaje que se esté alimentando justamente este diodo LED para evitar cualquier desperfecto de este. El terminal 5, si te fijas, está justamente en una de las opciones que ya te había comentado, que está completamente al aire. Sin embargo, para este circuito monoestable, voy a determinar, lo voy a añadir acá. Y voy a añadir un condensador de un valor pequeño, que será, aproximadamente de 1 microfaradio. ¿Ya? De 1 microfaradio. Y esto básicamente, bueno, porque si lo conectara sin el condensador, posiblemente ya podría existir algún desperfecto en el armado y posterior, ¿cierto?, búsqueda de lo que tendría que pasar acá en el circuito. Bueno, básicamente, en el otro extremo, que tengo acá donde está el pulsador, voy a encontrar una resistencia en serie al pulsador de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, ¿sí? Y aquí ya justamente, bueno, ya empieza un poco lo que es analizar lo que va a ocurrir con este circuito y por cuál es la lógica, ¿cierto?, de utilizarlos, ya, en este sentido, en monoestable, ¿ya? Entonces, como ya comentaba, cuando utilizas el circuito como monoestable, acá prácticamente estamos temporizando, o sea, se utiliza como un temporizador, básicamente, ¿ya? Ahora, esta lógica de utilizarlo como temporizador se puede justamente definir bajo una sencilla fórmula que hace relación al tiempo. Va a ser igual a una constante de 1.1, esto multiplicado por el valor de la resistencia 1 y esto multiplicado por el valor del condensador 1 que yo tenga acá. Te fijas en mi esquemático, no tengo ningún valor definido. Sin embargo, esta vez sí le voy a dar
algunos valores para definir y utilizar esta fórmula. Por ejemplo, este condensador de 100 microfaradios, y decir que será mi C1, mi condensador 1. El de 1 microfaradio va a ser mi condensador 2. También voy a decir que la resistencia que está acá, totalmente en serie con el condensador 1, voy a llamar a esto resistencia 1. La resistencia que está al lado del pulsador le llamaré resistencia 2. Y la resistencia que está en el diodo LED le llamaré resistencia 3. Ahora, con ese orden, vuelvo un momento a la fórmula que está acá. Basado en la fórmula que está acá, yo puedo definir el tiempo en que este diodo LED que va a estar acá justamente pueda encender. Para eso hay que tener claro algunas cosas. Por ejemplo, que el tiempo en esta fórmula, el resultado que nos dé, va a dar en segundos. Lo otro que hay que tener claro, que para aplicar esta fórmula, tanto la resistencia tiene que estar expresado en ohm y el condensador, el valor de condensador, tiene que estar expresado en faradios. ¿Sí? Y eso es importante porque justamente hay que aplicarlo de esa manera con tal de poder llegar justamente a los valores ya definidos. Entonces, si me das un momento, vamos a aplicar esta fórmula muy sencilla. Entonces, cuando yo quiero transformar de kilo ohm, yo quiero transformarlo a ohm, de kilo ohm quiero transformarlo a ohm. Acá lo que tú tienes que hacer, voy a hacer un poco más abajo, acá al lado mejor. Si quiero transformar de kilo ohm, transformarlo a ohm, lo que hay que hacer acá es multiplicar por 1000. Por 1000. ¿Ya? Primer punto en consideración. Y si tú quieres transformar de microfaradio y lo quieres transformar a faradio, tú tienes que dividir en 1000. Perdón, disculpen. Dividir en 1.000.000. Estaba mirando la cifra arriba ahí. Dividir en 1.000.000. ¿Ya? Microfaradio a faradio tienes que dividirlo en 1.000.000. Y con eso, ¿cierto? Podemos llegar al punto. Entonces, si yo reemplazo acá, si me empiezo a reemplazar, esto me dice que el tiempo va a ser igual a 1,1 y esto multiplicado R1. R1 para mi circuito vale 100 kilo ohm. Entonces, lo que tengo que hacer acá es justamente transformar los 100 kilo ohm en ohm. Entonces transformamos los 100 kilo ohm y esto lo multiplicamos por 1000, dándonos como resultado 100.000 ohm. Esos 100.000 ohm los reemplazo inmediatamente acá y los agrego.
Una vez que ya tengo los 100.000, multiplico por el valor del condensador 1. Que el valor del condensador 1 me dice que son 100 microfaradios. Por ende, esos 100 microfaradios los voy a dividir en 1.000.000 para obtener, ¿cierto?, su valor. Entonces, los 100 microfaradios se dividen en 1.000.000. Y ahí me va a dar 0.0001 faradios. Y ese valor lo reemplazo acá. 0,0001 faradio. Y entonces voy a tener el tiempo. Y paso a generar esta multiplicación. Voy a decir lo 1.1 multiplicado por 100.000 y multiplicado por 0,0001, que son los faradios que ya había, ¿cierto?, predeterminado. Y entonces ahí están los valores para que los vayas viendo. 1.1 por 100.000 por 0.0001 faradios. Y eso me va a dar 11. Esos 11 que me va a dar acá son 11 segundos que el diodo LED se enciende cuando apretemos el pulsador. Esto justamente es teoría, ¿ya? Básicamente hay que chequear esto si realmente se cumple y determinar, ¿cierto?, si en cuestión nos da algo similar. O sea, en cuestión cuando ya lo empiece a hacer funcionar. Entonces, una vez ya definido esto, voy a comenzar a armar el circuito. ¿Qué cosa va a ser relevante acá? Primero, bueno, yo puse en esta disposición el 555 en el afán de poder mostrar un poco la nomenclatura. No sé si se alcanza a apreciar acá. Ahí algo se alcanza a apreciar. Ahí sí, el N555. Ya, es importante. Cuando trabajes con estos circuitos integrados, no hay otra forma, la verdad, de poder trabajar con ellos. Si es que lo conectas de esta manera, no estaría totalmente incorrecto, ya que tú le estás diciendo a la protobar que cada terminal que tiene el 555 en este caso son común hacia abajo. Por ende, no puedes hacerlo así. Tampoco podrías dejarlo de esta manera. Tampoco podrías dejarlo de esta manera porque ahora estoy diciendo que los terminales en línea, bueno, están siendo en pares prácticamente acá, también se están uniendo, lo cual estaría incorrecto. La única opción que tienes con esto, ya es que conectes el 555 justamente acá al centro, en esta especie de canaleta que tiene ya la protobar. Entonces me conecto más o menos en esta zona. Trato de que quede bien firme. Y posterior empiezo a mirar el esquemático y empiezo a armar acá cada componente en su lugar.
voy a ir mostrando a medida que voy avanzando. Entonces, una de las primeras cosas que te aconsejo cuando tengas que armar estos circuitos es que inmediatamente conectes tanto lo que es la línea negativa y línea positiva del circuito. Por ejemplo, ya sé que el terminal 1, que es el que está acá, es mi negativo, por ende, ocupando acá un cable jumper de color negro, envío a este extremo, a negativo, lo que me arroje justamente el 555 en este caso. Ahí está. ¿Ya? Terminal 1 a masa. El terminal 8, que es el positivo, que lo tengo en el otro extremo, voy a conectarlo al terminal positivo justamente de dicho componente. Ahí. Listo. ¿Ya? Ahora, con fin de que tú puedas ir captando bien esto, voy a alejar un poco los terminales manteniendo la misma línea de conexión. ¿Ya? Básicamente lo voy haciendo acá para que tú posterior, si así gusta, lo vas replicando al mirar justamente el video. ¿Ya? Ahí mantengo justamente las líneas que corresponden. Punto 2, si me fijo, el 4 directamente me dice que el 4 se va a positivo también. Por ende puedo sacar también una línea. El terminal 4 estaría haciendo este terminal. Saco una línea y la conecto directamente a positivo. Ahí está, directamente a positivo. Ahí va quedando. Y ya voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dejar un poco más hacia atrás el terminal, cosa que podamos ver todo esto en secuencia. Así tú puedes ir captándolo. Ahí está justamente como corresponde dicho terminal. Es el terminal 4. Ahora, otro terminal que tengo que conectar. Otro terminal que tengo que conectar. O aquí va, bueno, básicamente hacer un puente eléctrico entre el terminal 6 y 7. 6 y 7 del 555. Para eso me voy a ayudar de este pequeño cable, ¿ya? Y voy a hacer un puente eléctrico entre estos dos terminales. Terminal 6 y 7. Ahí está el terminal 5 y ahí está el 6 y el 7. Y conecto de esta manera ambos componentes. Ahí está justamente lo que ya te había dicho. Ahí se me soltó un momento. Ahí sí. Ahí está. Terminal 6 y 7 donde corresponden. Ahí está. Lo otro que me dice que aquí del terminal 6 sale o se une a la resistencia de 100 kilo ohm. Resistencia de 100 kilo ohm. Esta resistencia de 100 kilo ohm tiene estos colores: marrón, negro, amarillo, dorado. 100 kilo ohm. Entonces ubico de tal manera el 555 terminal 6. Conecto un extremo de esta resistencia que me dice que va al lado positivo. Lo conecto directamente a la línea positiva, la cual que ya he determinado será este punto. Entonces uno de estos extremos lo conecto acá. Y el terminal 6 lo conecto en el otro extremo. Ahí está. Ahí lo acomodo un poco más. Ahí están. Ahí está dicha resistencia. Entonces, lado positivo conectado. Y aquí
el punto o nodo con el terminal 6. Terminal 6, tal cual aparece acá. Ahí acabo de cumplir con ese punto. De esta unión se va a ir directamente al condensador que tiene valor de 100 microfaradios. Acá tengo el condensador de 100 microfaradios, ya, de 25 volts 100 microfaradios. Recordando que acá tengo el terminal positivo más largo, terminal negativo con esta franja o más corto en referencia al terminal positivo. Condensador electrolítico de 100 microfaradios. Entonces, de este cable, perdón, de esta resistencia, conecto el lado positivo, ahí, tal cual, y voy a mantener el mismo orificio de conexión con tal de que quede lo más firme posible acá en mi circuito el condensador. Ahí está básicamente. Entonces, ahora el lado que está negativo del condensador lo puedo enviar directamente a masa, al otro extremo, compartiendo la línea negativa del terminal 1 del 555. Negativo a masa. Me conecto en la misma línea del condensador y el negativo lo ubico en ese punto. Tal cual se puede apreciar acá. Ahora, ya que tengo esa línea ya conectada, también puedo sacar la alimentación de R1 que vale, bueno, va a una resistencia de 1 kilo ohm, que esa resistencia de 1 kilo ohm se une con el terminal 2 del 555. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, ubico el terminal 2, lo ubico acá, ahí está el terminal, el 2 correspondiente, y de acá me voy a conectar en ese cuadrante ya hacia acá para poder poner el pulsador. Entonces, esta resistencia de 1 kilo ohm tendrá como colores marrón, negro, rojo, dorado. ¿Ya? Entonces, bueno, puedo sacar directamente o conectar la resistencia. Sin embargo, lo que voy a hacer, voy a volver a ocupar un cable. En este caso, este pequeño cable. Y me voy a unir al terminal 2 que está acá. Ahí está. Ahí está el terminal 2 conectado. Y básicamente me conecto acá, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo en este momento con ese cable blanco? Acabo de sacar del 2 esa línea hasta este punto. Lo que quiere decir que acá tendré ese nodo de conexión. Aquí. O sea, acá un lado se va a ir al pulsador y otro lado a la resistencia de 1 kilo ohm. Como el lado positivo está inclinado hacia este lado, la resistencia de 1 kilo ohm la conecto de tal forma que uno de esos extremos se conecte o quede mirando hacia allá, y el otro extremo lo conecto directamente a ese lado positivo.
Y el pulsador va a quedar un extremo acá, pulsador que tengo acá. Conecto un terminal acá. Si te fijas, ahí están compartiendo el pulsador. Comparte completamente la línea del punto o del cable blanco con el extremo de la resistencia de 1 kilo ohm. Ese extremo del pulsador que me queda libre es el extremo negativo del circuito. Igual tomo otro cable y me voy a conectar en dicho punto. Entonces acá utilizo este cable pequeño también. Y de acá, de este lado, voy a compartir el mismo orificio. Y el lado negativo se va acá. Se salió, pero lo agrego inmediatamente. Lado negativo. Y se va acá al pulsador. Ahí está. Y ahora, bueno, por último me queda conectar de la salida 3. Bueno, me queda conectar la salida 3 y la salida del 5, ¿ya? El 5 lo dejo al final, pero la 3 voy a conectar la resistencia de 220 ohm y un diodo en este caso que será de color amarillo para mi circuito. Esta resistencia 220 ohm es de color y el enfoque no me ayuda mucho, pero bueno, los colores que esto tiene será rojo rojo, rojo rojo, ahí marrón, marrón dorado, ahí está, rojo rojo, marrón dorado. Entonces el terminal 3 lo ubico. Ahí está el terminal 3. Ahí está el terminal 3. Y de aquí tengo que buscar, puedo sacar una línea completamente o directamente poner la resistencia. En mi caso voy a poner directamente la resistencia. Línea 3. Un extremo. Ahí se conecta a un lado. Ahí estaría correspondiendo. Ahí sí. Entonces si te fijas, del terminal 3 se conecta por medio de la resistencia hasta este punto que es su salida.
Entonces, de este terminal, ahora conecto el diodo LED positivo hacia el negativo. Tal como aparece acá, lado positivo, lado negativo. Recordando que el terminal más largo del diodo LED va a ser el positivo, el ánodo, y el terminal más corto va a ser el cátodo. ¿Ya? Ahí está también el corte que este tiene, que se logra diferenciar, ¿cierto? Que este lado es el negativo. Entonces esto lo conecto. Y el lado negativo lo conecto en el otro extremo. Ahí está conectado. Fíjate cómo mantuve la misma línea. Y el negativo a negativo, ¿cierto? Donde corresponde. Entonces, acá ahora me quedaría conectar el condensador de 1 microfaradio, que será el que tengo aquí. Ahí está. Un condensador de 100 volt y de 1 microfaradio. Ese es el que voy a conectar acá. Condensador electrolítico, terminal positivo, terminal ya negativo, ya había comentado. Entonces, va a ser relevante porque me dice que del 5 va el positivo acá y negativo, ¿cierto? Se va más. Ahora ubicando la forma más precisa acá. Voy a conectar ahí el lado positivo de mi condensador de 1 microfaradio. Y el lado negativo lo ubico un poco más acá. Y este negativo lo envío a masa. En este caso voy a ocupar este cable jumper de color blanco. Por último me queda alimentar el circuito y generar, ¿cierto?, las comprobaciones que así se pueden estimar. ¿Ya? Así que bueno, hasta acá dejo este primer tramo de, bueno, una breve explicación de cómo conectar o llevar a cabo la configuración del circuito monoestable, ¿ya? Guiándonos por el esquemático que, que te acabo de mostrar, cómo vas conectando cada uno de los puntos correspondientes para posterior hacerlo funcionar, ¿ya? Y de esta manera generar algunas aplicaciones, bueno, algunas mediciones que son bien relevantes acá en el circuito, ¿ya? Ahí está el circuito y este es el primer tramo, ya que posterior en otro video voy a hacer funcionar el circuito, o voy a ver el tema del tiempo y realizar otras mediciones, como ya te decía, que son relevantes acá, ¿ya? Así que bueno, espero que te haya parecido interesante haber visto el paso a paso de la construcción de este circuito, la explicación de sus terminales, cómo estos, cierto, más o menos van a funcionar y lo que tú internamente puedes encontrar en estos circuitos integrados. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.